¿Qué tú le dirías a todas esas mujeres que dicen, tengo que hacer, tengo que ser y no me encuentro para poder mostrar quién realmente soy? En el proceso de la búsqueda, yo digo que ese es el ejercicio más grande que existe. En el proceso de la búsqueda de la propia identidad, requiere más de mirar para adentro que mirar para afuera, ¿no? Entonces, yo no digo que no encuentres muchas cosas afuera, pero sí tenemos que hacer un ejercicio totalmente intencional de la búsqueda interior y de tú entender qué te gusta, qué no te gusta, desde lo más simple. ¿En qué momentos tú eres feliz en el día? Una pregunta tan sencilla como esa. Hola es lo primero que decimos cuando reconocemos a otra persona en nuestro camino. Ese sencillo saludo es el que nos hace visibles ante el otro a través de la palabra. Hola. Con una palabra de 4 letras nos dejamos ver. Y desde esa sencillez de un simple saludo, quiero que me acompañes en este viaje para conocer las historias de mujeres que han sabido cómo dejarse ver y lograr sus metas y sus sueños. En este podcast descubriremos sus destrezas, sus habilidades y sus secretos mejor guardados para aprender a darnos a conocer y hacer realidad nuestros sueños. Mi nombre es Ileana Fuentes Lugo y esto es Hola Podcast. Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de Hola Podcast y hoy estoy más que feliz porque se ha dado una entrevista que llevo mucho tiempo esperando, pero las cosas pasan en el momento que tienen que pasar y este realmente es el momento indicado. Te voy a hablar un poquito sobre quién es mi invitada. Ella lleva más de 20 años de trayectoria en el mundo de las comunicaciones y el entretenimiento en Puerto Rico. Es comunicadora social, conferencista, productora y presentadora de televisión. A lo largo de su carrera ha participado en programas como No te duermas, Objetivo Fama, Revelación Moda, El lente del ojo público y Ahora es. Y actualmente se desempeña como presentadora de Noticentro al Amanecer y estoy segura que ya sabes quién es, pero por si acaso no sabes, también es la directora nacional del certamen Miss Universe Puerto Rico. Bienvenida, Gisette Cifredo. Efectos especiales. Ay, qué bueno que se nos dio, Ileana, Sí. qué bueno, de verdad. También no te creas, también estaba looking forward de tener esta conversación porque me encanta el propósito que tienes con este podcast. Sí, ya sabes, como hablamos antes de comenzar, ¿verdad? Hola Podcast, el propósito que tiene es que entre todas nos ayudemos y nos enseñemos y caminemos juntas para dejarnos ver, para hacernos visibles. Me encanta. Para decirle hola al mundo. Muy bien. Y entonces, pues, obviamente, como les decía, este momento es el adecuado porque además Gisette se está estrenando como autora publicada. Ay, Dios mío, señor. O sea que también a esa lista le sumamos autora. Yes, aquí tengo el libro que le comentaba ahorita a Roxana, que me sorprendió mucho que pesa. Sí. Que el libro como que cuando lo cogí dije, ay, pesa. Y digo, ¿y por qué pesa? Porque o sea, tiene una extensión normal, ¿verdad? Pero entonces me di cuenta que el papel es un papel más grueso, un papel suave, como que da gusto. Y Roxana, que trabaja conmigo en todos los procesos de la compañía, me decía, es que tengo ganas de leerlo, nada más de tocar las páginas. ¡Qué lindo! Qué bueno que me dicen eso, ¿sabes por qué? Porque cuando diseño, sueño, imagino, creo proyectos como el libro y todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en la experiencia del lector, de la audiencia, del que escucha, del que ve. Para mí eso es bien importante y para nosotros yo creo que es uno de los valores que nosotros defendemos mucho, la calidad del trabajo que hacemos porque la gente no merece menos. Claro, y la atención al detalle, ¿verdad? Porque la verdad es que el libro está bien pensado, cada partecita, cada área, cada... ¡Qué bueno! Me emociona Me gustó mucho. Me emociona. Esa es la experiencia que queremos que la gente tenga. El libro es... o sea, pretende ser un espacio, un momento, como yo siempre le digo a la gente, una pausa. El libro pretende con toda la intención ser una pausa para reflexionar juntos sobre diferentes temas. Y a eso precisamente invita. Cuando empecé a leerlo, decía como que esto no es un libro que yo quiero sentarme y leerlo de una sentada. Qué como bueno. que quiero cogerlo como
de vez en cuando me siento y necesito como despejarme de la vida, pues déjame coger el libro y darle una ojeadita. Ay, me haces el día. Gracias un millón. Yes. Ajá. Entonces, antes de continuar, porque como ves, aquí tengo algunas notas. Eso me tiene bien emocionada y asustada. Tengo algunas notas, pero antes de continuar, yo siempre que me siento con alguien aquí, me gusta hacerles la misma pregunta. Okay. Y es, ¿cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta que necesitabas o que era bueno hacerte visible, dejarte ver para cumplir las cosas que tú querías, para cumplir tus sueños, tus metas? Mira, yo creo que de algún modo eso siempre estuvo en mí, ¿verdad? Siempre estuvo en mí el deseo, precisamente por las posiciones que ocupo, ¿verdad? Que en mi caso, por mi trabajo, por mi profesión y mi vocación, mi trabajo y mis responsabilidades requieren una exposición. Así que de alguna manera eso siempre estuvo, pero vivía detrás del, se supone, del ideal, sobre todo como comunicadora, ¿verdad? El ideal, lo que es correcto. Y llegó un momento en donde como que me cansé, entendía, pero te voy a poner un ejemplo como animadora y presentadora de televisión. Entendía que yo hacía el trabajo. Que yo hacía el trabajo, que yo era muy buena, que gracias a Dios me iba bien, pero no tenía algo que me diferenciara. Okay. Así que cuando me empiezo a atrever a apostar a lo que me hace ser Gisette, a esa optimista compulsiva, a tener una forma distinta de comunicarme y atreverme más a hablar desde el corazón y desde la conciencia, empecé a tener un distintivo, por lo tanto a tener más visibilidad. Y yo te diría que antes de eso buscaban, o sea, cuando me contrataban, estaban buscando a una animadora, cualquiera, que hiciera el trabajo. Claro. Después que me atreví a mostrar mis colores y a tener mis particularidades que en el momento en que me atrevo a hacerlas no son tan aceptadas. Porque en ese momento que yo me atrevo a ser un poquito más romántica, optimista, a expresarme con la energía, la conciencia o la sensibilidad que entiendo yo que me caracterizan, mucha gente lo consideró empalagoso, rosita, infantil, aniñado, y tuve muchas críticas. Pero poco a poco la gente va entendiendo lo que es cierto de lo que no es, va haciendo esa diferencia. La gente vio que esa era Gisette. Así que lo bonito de todo eso, y yo creo que ese ha sido uno de mis mayores, la medalla que yo me puedo poner, es que ya cuando me buscan, no es que quieren a una animadora, es que quieren a Gisette. Claro. Es que quieren a la optimista compulsiva. Y esa parte, ¿verdad? Ya hablándote bien a nivel individual, creo que, y te diría que eso fue a raíz, yo empiezo en los medios aproximadamente 2000, 2002 aproximadamente. Y yo te diría que eso fue a raíz de 2010, que yo me atrevo a empezar a mostrarme un poco más. Así que ya llevaba. Exacto, camino y óyeme, programas exitosos. Y yo sentía que yo era, o sea, yo cumplía con todos los checkmarks. ¿Y hubo algo en ese proceso que te hizo como decir, no, yo tengo que buscar cómo diferenciarme? Mira, te tengo que decir que me cansé por un momento, pasé ciertas decepciones necesarias en la vida, en los medios, y yo decido salir de la televisión. Y yo digo, yo creo que esto no es para mí. Pienso yo. Y empiezo a dedicarme a otra cosa. Pero me encantaba la conexión con la gente. Así que decido abrir un blog. Y cuando abro el blog, empiezo a usar mi voz. Aprendí en el proceso del libro con la editora, con Ana Teresa Toro, que yo hago mucho uso de la voz alta. De la voz alta, que es la que habla todo el tiempo como si estuviésemos cerca, ¿verdad? Usualmente en los libros, ¿verdad? Según ella me explica, se habla con la voz baja. Y pues yo, hasta en el libro, si tú cierras los ojos y lo lees, me puedes escuchar. Es como puedes escuchar a alguien hablándote, o te vas a identificar y vas a pensar que eres tú misma. Así que esa voz alta empieza a ser escrita. Y fue bien bonito porque a raíz de retirarme por un momento del spot, de ese spot, encuentro el mío. Y encontré que mi voz era mucho más fuerte y potente que lo que yo estaba usando. Que podías decir más y hacer más. Que podía decir más, que podía hacer más, y que había una comunidad ahí que se identificaba con lo que yo estaba diciendo. Y sobre todo, que podía visibilizar aquellas cosas que a lo mejor en otros espacios no podía. ¿Verdad? Porque yo pienso que estamos llamados a
visibilizarnos en la medida que eso se expande y beneficia a comunidades y a otras personas, ¿verdad? El ser, o sea, algo que me parece bien bonito de lo que he aprendido con los años, y yo creo que esto recientemente lo verbalizó una persona y lo abrazo y lo acojo, y es que me di cuenta que mi llamado era servir a través de las comunicaciones y que comunicar era un acto de servicio. Entonces, en la medida en que yo puedo utilizar el arte de la palabra y el poder de la comunicación para visibilizar, no es a mí, es visibilizar en general, pues yo creo que estamos evolucionando y estamos creciendo. Ojo, que no está mal si lo quieres hacer por ti. No, claro, claro, pero siempre da un sentido de propósito mayor cuando lo haces para servir a otros, ¿no? Sí. Y incluso puede ayudarte a encontrarte a ti misma en ese proceso. Y eso me lleva un poquito a una de las cosas que quería que habláramos, que lo había visto en un vídeo en tus redes, pero también lo vi aquí en el libro. No sé si esto es un escrito, no es un poema. Se llama Funciona Ser Tú. Y en realidad empieza hablando sobre la imagen, ¿verdad? Y los filtros que nos ponemos y todo eso, pero en el fondo hay otro mensaje. Y quisiera, más que nada, ¿verdad? Aprovechar que te tengo aquí en exclusiva. Por favor, claro. Que esta parte final la leas aquí para nosotros y luego pues hablemos un poquito sobre eso. Me encanta. Let's do this. Ok, dice, juega, coquetea contigo, ponte pecas, orejas, diviértete con los filtros, pero no desaparezcas. Nadie es tan perfecto como aparenta. Y esa es la mayor virtud de la belleza. Es ambigua e incierta, subjetiva y flexible, indefinida y extensa. No se trata de cómo luces, sino de cuánto te aceptas. Eres según te sientas. Haz las paces con tus líneas, con tus pliegues, con tus formas, con tus genes. Mírate al espejo y no permitas que apaguen tu luz. Créeme cuando te digo que funciona ser tú. Bello, bello. Me encanta porque más allá, ¿verdad?, de lo que es nuestra imagen física y cómo nos vemos al mundo, que es parte de, ¿verdad? Y que nos podemos ver como, es un mensaje que a mí me gusta y escucho mucho de ti, que es como si te quieres poner o quitar o no poner nada, está bien si está bien para ti. Correcto. Pero más allá de eso, más en el fondo, a veces pues pensamos que tenemos que cumplir con unos estándares o ser de una forma, o como tú decías, ser esa animadora estándar, versus ser tú misma. Sí. Mira, yo creo que, de acuerdo con el tema de la imagen, mira, yo creo que la gente, nos gusta como que poner las cosas o malas o buenas. Y la realidad es que no lo es. Yo creo que lo importante es que tú cuando te mires al espejo te sientas a gusto con lo que eres. Y que todo lo que hagas con tu imagen sea para complacerte a ti, no más nada. O sea, ese es mi mensaje principal. La gente dice, porque, por ponerte un ejemplo, la belleza real es natural. La belleza real inspira, la belleza real evoca, la belleza real transforma, trasciende, evoluciona. Tú eres una obra de arte en la medida en que tú te trates desde el amor. Claro. O sea, no significa que si te pones maquillaje está bien o está mal, ni si te lo quitas está bien o está mal. Es simplemente que tú te sientas esa obra maestra que debe ser todo el tiempo pulida. Y yo creo que en la medida en que lo hagas y la belleza está viva. Así que, ¿verdad? Esto es movimiento constante. Ahora bien, dicho eso, yo creo que me atrevería a decir, ¿verdad?, que la mayoría, si no todas las personas, en algún punto se sienten insuficientes. Sentimos que no encajamos, sentimos que no damos el grado, sentimos que decepcionamos, sentimos que algo en particular no es bien percibido. Usualmente eso sucede cuando estamos atentos a lo que los demás piensan o ven en nosotros y cuando queremos complacer eso. O sea, usualmente eso sucede. Hay veces que esa expectativa está tan sembrada en nuestro corazón y en nuestra mente que sin esas personas estar, esas voces y ese juicio sigue ahí. Entonces, algo que yo le digo a la gente, número uno, tenemos que estar dispuestos a decepcionar a mucha gente.
A mucha gente. Yo estoy ¿verdad? No tengo problema con que la gente no resuene conmigo, no tengo problema con no agradar. O sea, acepto de una que va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo. Eso es lo primero en esa libertad de funcionar ser tú. Uh-huh. Número 2, algo para mí bien importante es que funcione ser tú y que yo me abrace y me acepte no significa que me conformo. Uh-huh. Porque como dije, para mí yo soy una pieza, o sea, somos una obra, ¿verdad?, maestra, pero está viva y está en constante evolución. Y yo no le tengo miedo a incluso estar en desacuerdo con alguno de esos escritos en algún momento, porque eso puede pasar. A lo mejor Giselle vive experiencias o las he vivido y ya hay escritos que a lo mejor que ya no resuenan, que no resuenan, y eso puede pasar. Así que yo creo que sí es bien importante decir que no, o sea, que no estamos hablando del conformismo, que no estamos hablando del estancamiento. Claro. Cuando decimos funciona ser tú, es que sueltes por completo esos ideales que van construyéndose y que todo el tiempo nos ponen en desventaja, Ileana, porque todos esos ideales uno no da abasto, yo no puedo llegar. Entonces, espérate. Porque estamos en un mundo en donde todo el tiempo es lo más, lo mejor, lo menos, o sea, hay que ser la más bella, o hay que ser la más inteligente, o hay que ser la más rápida, o hay que tener la mayor cantidad de seguidores. Eso a mí un día me hartó. It's okay. Está bien estar donde exactamente estás, porque hay una sensación todo el tiempo de que donde estoy no es. Sí, que ¿Y tengo por que seguir? qué? Exacto, pero ¿y por qué? No, donde estás es porque estás ahí. Quiero más. Claro, pero si yo no me aprendo a gozar lo que tengo ahora. Así que sí lo percibes bien y sí lo interpretas bien, aunque ese escrito particularmente viene a raíz del concepto de las redes sociales y para ese momento específico yo había sacado un filtro que se llamaba Funciona ser tú y que no te hacía nada. Entonces, era un engañito. No te hacía nada porque funciona ser tú, ni te arreglaba la nariz, ni te suavizaba la piel, y la ni gente te ponía se sentía bella. Funciona ser tú. O sea, ese es el filtro. Úsalo, pero no te hace absolutamente nada. Entonces, en ese específico. Pero cuando nace el hashtag, que yo lo uso mucho, y cuando nace la frase, nace precisamente porque un día me di cuenta que siendo empalagosa, clichosa, niñada, infantil, como las románticas, como la gente me criticó en un momento dado, no todo el mundo, pero un grupo, y que todavía posiblemente lo hacen, empecé a identificar en mi vida aquello que estaba en la misma frecuencia. Claro. Ileana, y lo que no estaba lo podía identificar mejor. Y podía también aprender a dejar ir porque no resonaba conmigo y aunque yo me encaprichara con tenerlo, no me hacía bien. Claro. Sí, cuando empezamos a descubrir quiénes somos realmente y cuál es nuestro propósito, eso es más evidente, ¿verdad? Es como que vemos que sí y que no. Sí, es como si te dijeran, por ponerte un ejemplo, eres alérgica a las nueces. Pues ya tú sabes lo que te puedes comer y lo que no. Claro. Pero te tuvieron que decir, eres alérgica a las nueces. Y un poco en ese funciona ser tú, es ese ejercicio constante de autoconocimiento, de autoaceptación, que como digo, no tiene nada que ver con conformismo. Pero ya yo sé lo que me hace bien y lo que no me hace bien. Claro. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar nuestra voz maestra. Nosotros todos y todas tenemos la capacidad tenemos la sabiduría. Por alguna razón no confiamos. Dicen que el único animal que no sigue su instinto es el ser humano. Es verdad, desconfiamos mucho. Y eso me lleva a lo siguiente que quería hablarte, que es el tema, que lo mencionaste ahorita un poco por encimita, es el tema del merecimiento. Porque muchas personas, ¿verdad?, de nuestra audiencia y del público al que nos dirigimos desde Hola Podcast, sienten que todavía les falta hacer más para poder ser más visibles, que todavía tienen que coger una certificación, tener una licencia, que tienen que hacer más porque no merecen lo que anhelan, porque todavía no han llegado. Entonces hay otro escrito que habla, pues un poco, se llama Merecer, ¿verdad? Y es ese cuestionamiento de me merezco lo que quiero, ¿verdad? Y cómo nos sentimos que no nos merecemos. ¿Qué me puedes hablar de esto?
Yo creo que hablan del síndrome del impostor, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que aquí se hace bien presente y me pasa y nos pasa constantemente. Claro. Yo siempre le digo a la gente, tienes que aprender a hablar contigo y que te digan loca, que te digan lo que quieran, pero tienes que tener conversaciones contigo. Ujú. ¿Y por qué? Porque si uno deja que sea una sola voz la que está Ujú. constantemente hablando, ¿cuál es la que va a estar hablando? Y eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque puede ser ese temor, esa inseguridad que es natural, todas la sentimos, yo lo siento. Ujú. Cada vez que tengo el libro en las manos o que vamos a hacer una actividad del libro, lo que me costó atreverme o sea, es el proyecto que más me ha costado, es el Ujú. libro. Porque todas las dudas del mundo surgieron. Porque ¿quién Claro. soy yo? Tú sabes. Ujú. Pero yo creo que, número uno, no tenemos, de verdad, yo creo que nosotros tenemos que aprender que todo el mundo tiene algo que aportar. Ujú. Y yo tengo algo que aportar. Y tú tienes algo que aportar. Y las personas que nos están viendo, todos y todas tenemos algo que aportar. Y número uno, me parece a mí que deberíamos actuar desde la humildad de reconocer que todo el mundo tiene algo que aportar. Claro. Mirando más allá de títulos, mirando más allá de Ujú. experiencias de vida. Algo que, por ejemplo, yo hablo mucho en mis conferencias es como a los niños, a las niñas, cuando vienen con sueños bien bonitos, se los matamos en 3 segundos diciéndole, tú no has vivido. Ujú. No sabes lo que es. Pero qué fatal, porque ese niño o esa niña tienen algo Ujú. que en ese momento es justo y perfecto para ellos y posiblemente es justo y perfecto para nosotros también si abrimos los ojos y también escuchamos. Claro. Entonces yo creo que lo primero es desde antes, o sea, yo creo que un bonito ejercicio, ¿verdad? Me parece a mí es que antes de decir yo tengo algo que aportar, que es algo bien importante, es decir, reconozco que todos y todas tenemos algo que aportar. Ujú. Desde ahí yo puedo decir, ¿y yo? Claro. ¿Y qué es lo que yo tengo que aportar? Ujú. Yo creo que eso es lo primero. Número dos, Iliana, yo te diría que en ese mismo juego de la competencia y la comparación, pensamos que los espacios están escogidos. Y no, es que hay un espacio para cada persona. No tenemos que pelearnos por los espacios. Esa sensación de la competencia. Sí, no. Ujú. Lo que pasa es que tu espacio no es el mío. Ujú. Tu momento no es el mío. Pero hay un espacio, hay un momento para todos y todas. Claro. Y a lo mejor este es tu momento. Y qué chévere. Y ahora me toca celebrarte a ti. Y Ujú. después me toca a mí. Pero sí tenemos un espacio y un momento y nos merecemos ocupar ese espacio. Ujú. Sin temor, sin tener que estar pidiendo permiso o esperando por aprobación. Pero lo tienes que creer, porque yo te lo puedo decir y puede sonar bien bonito. Ujú. Lo que pasa es que te tienes que sentar, por eso te digo, hablarse a una misma o uno Claro. mismo es bien importante porque te lo Ujú. tienes que creer. Y honestamente, yo, número uno, creo en la humanidad. Yo creo Ujú. en la humanidad. Y me importa si me llaman ingenua. Yo creo en la humanidad. Pero es que si no creemos en la humanidad, pues apaga y vámonos. porque Exactamente. ¿qué Número hacemos dos, aquí? exactamente. Yo creo en que cada persona puede cambiar el mundo. Yo creo en eso. Y yo creo que hay acciones pequeñas que hacen grandes transformaciones, grandes aportaciones, grandes cambios. Como tengo esa convicción, pues desde ahí me paro y digo, ok, Gisette, con miedo porque lo hago embarrar, lo Claro. hago asustar, lo hago, o sea, no es que lo haga súper segura y confiada, no. Lo hago con convicción y lo hago en integridad, pero Ujú. lo hago con miedo. Así que mi sugerencia para esas personas que a veces sienten que no merecen ese espacio, que no están listas, es Ujú. atrévete entonces a fallar, hazlo entonces y atrévete a fallar. O sea, atrévete a cometer el error, atrévete a caerte. Ujú. No pasa nada porque también esa es otra. Muchas de las cosas que nos frenan es que no lo quiero hacer porque no quiero cometer un error. Exacto. No, pues sabes qué, atrévete. Número uno, Ujú. yo creo que eso es lo importante, como dije ahorita, aceptar mira, que sí, que cada persona tiene su lugar y tiene su Ujú. momento y que podemos hacerlo. Sí. Y eso me lleva al tercer ¡Ay, pasaje. me Esto encanta! ha sido, La ni- asignación. Ni que hubiéramos practicado esto. Pero otro de los pasajes que me llamó mucho la atención se llama Se castiga el intento. Y precisamente viene de esa sensación de que si lo vas a hacer, lo tienes que hacer perfecto De de la una. primera. Y no puedes fallar. Y fallar es como que fallaste, o sea, es como si no tienes éxito,
pues ya, se acabó el mundo. Sí. Y, o sea, yo creo que por eso voy a hacer hincapié en que tenemos que soltar la expectativa de otros. Porque el detalle es que cuando uno tiene miedo de fallar, es por lo que van a decir los demás. Óyeme, hay fallos que a lo mejor representan una pérdida económica. Claro. Y eso es, ¿verdad? Pérdida de tiempo. Y eso es valioso y eso ¿verdad? Se entiende. Pero la mayoría de las veces es el que dirán, es cómo me van a ver, es el concepto de ser fracasado o fracasada. Claro. Pues yo creo que yo hice las paces con todo eso. Quiero leer sí, ¿cómo no? Una parte aquí que me parece bien reveladora precisamente de eso que estás hablando. Dice, cuando estuve bastante tiempo sin exposición en los medios, ausente del ojo público, casi 6 años sin estar en un proyecto de televisión o radio, me llamaron a pagar. Como si existiera una sola manera de emprender o como si mis intentos de iniciar proyectos, de volver a empezar, fueran vergonzosos. Nunca les di poder a esas palabras porque el camino se hace caminando, con cada intento, con pequeños logros y superando obstáculos. Y en mi caso, yo siempre estoy comenzando, haciendo, tratando. Mi proceso son mis metas y sueños. Si estás en tu proceso, enfócate en lo que te sirve y ten cuidado con aquello a lo que le haces caso. Sí, y precisamente fue el tiempo que te dije que decidí salir de los medios. Así que yo creo que no es que yo no sienta frustración, no es que yo no sienta miedo, no es que yo no sienta dolor, no es que yo quiera fallar, es que I'm okay. Yo estoy bien con eso porque reconozco que es parte del proceso. No espero que todo sea perfecto o no espero que todo sea como yo quiero, ¿verdad? Porque ¿qué es perfecto? No espero que todo sea como yo quiero. No espero que todo el mundo responda de una. Entonces, fíjate, precisamente hace un ratito estaba hablando con unas amistades y les decía, yo creo que se perdió el concepto de cómo nosotros crecemos y evolucionamos y nos desarrollamos. Creo que el mundo, no sé si digital, no sé si son los medios, nos han dado una falsa impresión de inmediatez y ya sentimos que estar un año trabajando por algo es mucho tiempo. Sí. Entonces, no, yo creo que se nos ha olvidado que hay que caminar y hay que alar. Un montón. Hay que pasar mucho trabajo. Yo no tengo miedo a pasar trabajo. Hay veces que la gente me dice, Giselle, yo quiero hacer esto, pero es que es difícil. Y, o sea, queremos que sea fácil. Sí, a veces, esa es la idea que tenemos. Y a veces no es que es difícil, es que toma tiempo. Toma tiempo. Oye, puede ser difícil y puede ser fácil. O sea, pero cuando lo esperamos cómodo, fácil y rápido, tienes un problema bien grande porque mételo en un microondas, o sea, no hay más nada. Entonces, a lo que voy es, y yo creo que mucha gente te ve y uno no puede, o sea, de verdad tienes que ser, y disculpen que diga el tienes y puedes y debes, que no me encanta hacerlo, pero es que me voy a dar el permiso porque quiero meterme en la mente de la gente, en el corazón. Y es que de verdad tenemos que filtrar lo que escuchamos y tenemos que filtrar lo que decimos. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres emprender, enfócate más en tu proceso y asegúrate de tener a tu lado aliados que de verdad puedan compaginar y remar contigo. Porque la realidad es que para mí, tal cosa como hacer las cosas solos o solas no existe. Siempre hay gente clave que de alguna manera te ayuda, te impulsa, así sea porque te escuchó, así sea porque te llevó de un lado al otro. A lo mejor no son ayudas tan evidentes, no es que te dio los chavos del proyecto. No, pero te cuidó a la nena en lo que tú podías hacer algo. Exactamente, así que yo creo que esto es bien importante, pero quiero hacer mucho énfasis y que se lleven, por favor, que por eso tenemos que ser bien selectivos. Porque cuando todas esas personas, porque pasaba, cuando todas esas personas decían, ella está pagada, era como si fuese malo. Mira, yo no tengo problemas con no ser la persona que está todo el mundo pegada, el trend, no tengo problemas.
porque yo creo genuinamente en que todo es un ciclo. Yo quiero hacer un proyecto a largo plazo, yo quiero tener una carrera con vida, así que yo no tengo problema con ir viviendo mi ciclo y tener momentos donde a lo mejor hay un proyecto que me pone en un lugar de mayor atención. Y a lo mejor mientras estás en el proceso, muchas veces estás en silencio, pero tienes que estar bien enfocada en eso, en ti. Y yo creo que algo que a mí me ayuda mucho, Ileana, es volver a mi centro. Y mi centro es mi paz, es mi familia. Al final del día, ¿cuáles son las cosas que son sumamente esenciales para ti y que te ayudan a reconectar contigo, no que te alejan de ti? Que te acercan a ti, que cuando tienes duda, cuando tienes frustración, que cuando te caes, que cuando te pelas las rodillas, que cuando lloras, ¿cuáles son esas cosas que vuelven y te llevan al por qué, al para qué, a tu razón, a tu movida, a tu motivo, a lo que te mueve? Y, ¿verdad? Hablando un poco de Se castiga el intento, me parece que es hipócrita porque yo creo que todos pasamos la mayor parte del tiempo en ese proceso de crecimiento y que nuestros momentos de ¡pum! Llegué son los menos. Ahora, si el proceso, y esto no lo digo yo, esto lo dice mucha gente, nosotros nos aprendemos a enamorar del proceso con lo que eso significa. A amar el proceso cuando es cómodo y cuando es incómodo, cuando es fácil y cuando es difícil, cuando es doloroso y cuando es de alegría. O sea, yo creo que tenemos que aprender que el proceso de crecimiento y evolución es todo eso. Claro. Y que ahí es donde está la verdadera belleza de todo esto. Y el disfrute. Yo siempre, mi hija mayor, Julia, ella tiene un chip de inmediatez. Y entonces siempre está como pensando en lo próximo que vamos a hacer. Y yo siempre trato como que, ok, vamos a disfrutar este momento. Estamos aquí haciendo esto. ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe ahora? Y a ella le cuesta. O sea, ya esto es más que nada parte de su naturaleza. Pero siempre le hablo mucho de vamos a disfrutar esto que estamos haciendo aquí, el proceso de llegar hasta aquí, de lograr esto. No para lo próximo que viene, sino porque aquí, este es el momento que tenemos. Este es el momento que tenemos y hay una realidad bien grande. Y es que es, pero muy poco probable que lo puedas brincar. Entonces es inevitable que lo tengas que vivir. Pues vívelo, vívelo, no lo vivas amargado, no lo vivas tratando de borrarlo, no lo aceleres. No lo aceleres. Óyeme, como digo, vamos, hay situaciones que son más dolorosas que otras, ¿verdad? Hay situaciones que a lo mejor yo no me puedo imaginar que la gente pasa para poder lograr las metas que quiere. Y quiero, ¿verdad? Y me gusta ser sensible sobre esas realidades que a lo mejor no son las mías. Pero yo creo que cada vez que nosotros decimos o pensamos que se quiere ir rápido el tiempo, nos estamos acelerando a nosotros. ¿Verdad? Eso que suena, ese reloj que suena, somos nosotros, no es otra cosa. Entonces tenemos que ser bien conscientes sobre nuestra vida, sobre nuestro tiempo y que me toca vivirlo como quiera. Si quiero llegar allá es parte del proceso. Pues vamos a vivirlo consciente y entendiendo que cada parte, pues mira, me va formando y me va construyendo y que voy a llegar maybe más tarde, maybe más temprano, maybe no como yo quería. Porque puede pasar también. O a lo mejor no donde querías, pero llegaste a otro lugar. Exactamente. Sí, sí. Y sobre todo en ese proceso a veces nos comparamos. Comparamos nuestro proceso actual con el resultado de otro. Y decimos, es que yo no tengo ese resultado. ¿Y porque yo no tengo ese resultado si yo estoy haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer? Sí. Y cuando yo empecé mi proceso de independizarme, ¿verdad? Profesionalmente, hice muchas cosas a nivel digital y estaba siguiendo el librito, ¿verdad? Es como que se supone que tengo que hacer live todos los días, se supone que tengo que publicar 3 veces al día, se supone, y me desgasté. Se supone que tengo que tener un podcast, un blog, que dé talleres, todo esto en medio de la pandemia, con 2 niñas en casa, con un trabajo full time, y me desgasté, me quemé. Y llegó un punto en que dije, no se supone nada. Muy bien. No se supone nada. O sea, voy a ir a mi proceso y voy a disfrutarlo porque en el fondo entonces tampoco estaba disfrutando nada de mi vida. Sí. En ese camino, ¿no? Sí, y yo creo que alineado a eso, uno tiene que tener mucho cuidado con
los referentes que uno selecciona. Una cosa es que uno se pueda inspirar de la historia de los demás, pero pensar que esa historia puede ser la mía exactamente igual. Claro. Y la realidad es que, ¿verdad? No, porque los factores, el contexto es muy distinto. Así que yo en ese sentido he tratado de... Me encanta, admiro a tanta gente, te admiro a ti, porque, o sea, a lo que voy es, sí, óyeme, qué bueno saber que hay una persona que tiene un proyecto como el que tú tienes con un propósito tan lindo, que es darle el permiso a la gente a verse. Eso es bello. Yo creo que cualquier persona, o sea, yo siempre he dicho, una de las cosas que a mí más me duele y me rompe el corazón son las personas que se sienten un error. Eso es lo más que a mí me duele, que alguien se sienta en un error. Eso no es lindo y nosotros como sociedad no deberíamos fomentar nada que lleve a un ser humano a sentirse así. Nada. Claro. O sea que tenemos mucho camino por recorrer. Bastante. Así que eso que tú haces es bello porque yo te estoy dando libertad y permiso de que mira, todas nos podemos ver, qué chévere. O sea, yo creo que eso es bien importante. Por lo tanto, hay que escoger bien cuáles son mis referentes y entender qué son eso. Son personas que me inspiran, son buenos referentes, historias que me ayudan a entender cómo otras personas recorrieron el camino, pero no significa que yo lo voy a recorrer así. Y no significa que la única persona que se puede sentir orgullosa de un logro, por ejemplo, los otros días me tocó entrevistar a un autor que dice, he vendido más de 3.5 millones y yo, anda para el silencio. Wow. Brutal. Mira, yo no sé si eso es algo que, o sea, yo lo veo bien lejos. O a lo mejor sí, a lo mejor me vuelvo una bestseller universal. Y amén. Hay que declararlo. Exacto, y chévere. Pero ¿sabes qué? Si no pasa tan bien, estoy bien. Eso no me hace menos exitosa por lo que yo he logrado. Entonces, por eso te digo, todo el tiempo estamos buscando referencias bien como que las más. No, aquella persona que se sentó y se dedicó y escribió un libro y a lo mejor lo que vendieron fueron 500. Eso puede también considerarse un éxito. Yo creo que es que a veces nos confundimos y nos llenamos los ojos. Tenemos que igual pasa con las tragedias. Yo no me puedo sentir mal porque quizás mi tragedia no es tan grave como la de otra persona. No. O sea, en las comparaciones siempre he pensado que tenemos que tener mucho cuidado porque nos invalidamos en el proceso. Sí. Mi vida es suficiente, yo soy suficiente, mis frustraciones son válidas, mis alegrías también lo son, como para que yo celebre como si hubiese vendido 3.5 millones de libros. Claro. O sea, que yo creo que en algún punto, y tenemos que trabajar mucho con esto, mucho, es la reafirmación de que I'm okay. O sea, está bien ser yo. Funciona ser tú. Funciona ser yo. Qué bello. Me encanta. Pues antes de concluir, ¿verdad? Esta conversación tan rica que yo me quedaría aquí el resto de la tarde, pero hay que ir a buscar a las niñas al colegio. A las 2. ¿Qué tú le dirías a todas esas mujeres que dicen... tengo que hacer, tengo que ser y no me encuentro para poder mostrar quién realmente soy? En el proceso de la búsqueda, yo digo que ese es el ejercicio más grande que existe. En el proceso de la búsqueda de la propia identidad, requiere más de mirar para adentro que mirar para afuera, ¿no? Entonces, yo no digo que no encuentres muchas cosas afuera, pero sí tenemos que hacer un ejercicio totalmente intencional de la búsqueda interior y de tú entender qué te gusta, qué no te gusta, desde lo más simple. ¿En qué momentos tú eres feliz en el día? Una pregunta tan sencilla como esa. Pensamos que las cosas pasan por accidente. Nos vamos a las historias de Hollywood o las historias, o sea, porque siempre queremos escoger la historia de la persona, ¿verdad? Cinderella, un poco esa historia de la persona que viene desde abajo, que, óyeme, yo vengo desde abajo, a lo mejor tú también, ¿verdad? Que es abajo, pero yo también vengo de una familia trabajadora y la verdad es que es una historia de superación, pero no es necesariamente esa típica historia de la persona que de nada lo tiene todo. Entonces yo creo que estamos muy ya estamos idealizando demasiado lo que es la vida. Entonces yo creo que tienes que empezar desde tu historia. ¿Cuál es tu historia? Y pensamos que eso ocurre por accidente, que alguien te vio, que alguien te descubrió, vino una varita mágica, te tomaste una poción. No. O ¿verdad? Alguien te conectó. Exacto, no. Todas esas cosas pueden pasar sutilmente, pueden pasar. Claro. Yo creo que sí, yo creo que hay muchos, como le dije ahorita, yo creo que un éxito nunca es único y nunca es solo. Pero tiene que haber un ejercicio desde adentro. Claro. Y cuando vas encontrando tu voz, es porque algo hace clic, porque algo se siente bien. Y tenemos que aprender a conectar con eso porque nos desconectamos y estamos buscando, o sea, es como que afuera, esto está bien.
Claro, la validación externa. Y hay que apostar un poco, escuchar, porque yo creo en escuchar. Claro. O sea, yo creo mucho en escuchar. Yo soy un diamante que se atrevió a pulirse a sí misma y que se dejó ser pulida y que espero que todavía me quede más para brillar y para pulir, ¿verdad? Porque no quiero terminar hasta mi último respiro. Quiero seguir siendo un diamante en proceso de ser aún más valioso y aún más precioso o como le quieran llamar. Pero yo te diría que para mí eso es lo primero, que de verdad nos atrevamos a hacer un ejercicio de mirar hacia adentro, que estas cositas que a veces, o sea, vemos como pérdida de tiempo, de quizás dedicarle a contestar preguntas que pueden parecer románticas, que quién soy yo, qué me gusta, cuál es mi voz, qué me mueve. ¿Cuáles son las cosas que me mueven? ¿Cuáles son las causas que a mí me sacuden y que me indignan? ¿Qué a mí me indigna? ¿Qué me hace feliz? Como te digo, en qué momentos del día yo soy intencionalmente, yo provoco sonreír o pasarla bien? Yo creo que hay muchas cosas que las dejamos a la suerte, al día, como que al imprevisto, que no es malo improvisar, es maravilloso, es un arte maravilloso, pero este asunto desorganizado de no saber ni dónde estamos parados, creo que tenemos que empezar a tratarnos como algo un poquitito más importante. Como nuestro proyecto más importante. Como nuestro proyecto más importante. Yo te diría que eso es una de las cosas esenciales. Y la otra que me parece chévere es cuando yo me doy cuenta de con las cosas que yo resueno, empiezo a verlo. Es como cuando tú te compras un carro de un color, que empiezas a ver todos los carros del mismo color en la carretera. O cuando de repente te da con hacer qué sé yo, voy a hacer ahora ejercicios nuevos, voy a hacer pilates. Y de repente ves todas las clases de pilates que existen. Es como si el algoritmo te escuchara, ¿no? Y te lo pusiera todo en las redes sociales, lo ves en todos lados. Pues yo pienso que así mismo uno debe hacerlo con conciencia. Empezar a identificar aquellas cosas que vibran en tu misma frecuencia. Hay una frase de... ay, Dios mío. Bueno, hay una frase muy famosa, ahora se me olvidó de quién es, pero dice, where visions go, energy flows, ¿verdad? Es como que hacia donde nos dirigimos, ahí es que fluye, ¿verdad? Y lo digo porque a veces pensamos que estamos solas. A veces decimos, mira, nadie nunca ha hablado de esto, busca. Busca. Usualmente sí lo hay, a lo mejor no en tu comunidad cercana, a lo mejor es en otro país, pero busca también trabajar en colectivo, en comunidad. Yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en el sentido, sobre todo, ¿verdad? En el caso de las mujeres, de sororidad. Sí. Y ese sería, ¿verdad? El punto 3 sería, número 1, ¿verdad? Mira para adentro. Atrévete a hacer esos ejercicios que parezcan bobos, siéntate, haz diario. O sea, de verdad, haz el ejercicio de entrevistarte a ti misma, búsquelo. Ya hasta en ChatGPT, pregúntale, ¿qué me pregunto? Y él te va a ayudar. O sea, que eso hasta. Segundo, observa, ¿verdad? Observa y mira quién ya lo está haciendo. Eso que te hace clic, eso que te gusta, porque uno siente una sensación, ¿verdad? Valga la redundancia, de fulfillment. O sea, como que uno se siente llena, uno se siente con propósito, uno se siente buena persona. Yo le digo, hay cosas que yo hago en mi vida que me hacen sentir buena persona. Y usualmente cuando vibro ahí. Claro. Y número 3, sororidad. ¿Verdad? Que va un poco conectado también a la segunda, pero es participa activamente. El detalle más importante y una de las cosas que para mí, y yo creo que el libro también las comunica, sobre todo en el capítulo 3 y 4, que son donde hablo de comunidad y conciencia. Yo creo que una de las cosas que yo trato de enfatizar, Ileana, es que yo me fortalezco yo porque yo quiero ser responsable con la sociedad en la que yo vivo. Yo me fortalezco yo no para mí, como dije en un principio. Yo lo hago porque yo sé que yo puedo impactar el espacio que yo ocupo. Y eso no es Gisette. Eso somos todos y todas, ¿verdad? Yo tengo un refrán que lo voy a compartir con ustedes y es, nadie es tan especial. Nadie, o todos lo somos. Entonces, ese poder de impactar no lo tienen los influencers, no lo tienen solamente las figuras públicas, no lo tienen solamente las personas que ocupan grandes espacios que sí, o roles, ¿verdad? O responsabilidades en empresas que sí, tienen un gran poder, pero eso también lo tengo yo. Entonces, ese sentido de sororidad y hermandad, de no tan solo ver quiénes están vibrando en mi misma frecuencia, sino ver y confiar en lo que yo tengo que aportar y ponerlo a la disposición desde la humildad, desde siempre el espacio de aprendizaje, pero con la convicción de que yo también tengo algo que aportar y cómo yo puedo también impulsar a otras mientras soy impulsada. Para mí esas son las cosas que hacen. Ese es el mundo que yo vivo y en el que sueño que mi hija viva.
Bello. Y que vamos construyendo poquito a poco. Yo creo que mientras más personas, ¿verdad?, estemos en esa misma sintonía, ¿verdad?, más de ese mundo se expande. Se expande con el resto. Así es que, Gisette, muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación tan linda. A nuestros escuchas, si no tienes el libro todavía, Reflexiones de una optimista compulsiva. Ya está disponible. Tengo la bendición de que está en varios establecimientos. Está en Walgreens, Walmart, está en The Bookmark, está en Casa Norberto, está en El Candil en Ponce. Espero seguir, ¿verdad?, expandiéndolo en otras librerías independientes. Está a través de Libros 787. Okay, para los que están fuera de Puerto Rico. Exacto, que ellos hacen entrega, sí, ellos hacen entrega de los libros en Estados Unidos y también está en Amazon. Así que y está la versión digital en Kindle. Espero seguir y mi meta, ¿verdad?, lo voy a decir aquí porque espero cumplirla, pero si me equivoco también es que esté en audiobook. Eso es lo que te iba a preguntar, si vamos a poder escucharlo también. Sí, me encantaría poder estar también y que la gente pueda conectar con esa voz, porque como te dije, la mayoría de estos escritos nacieron como en la voz alta y que vuelvan a escucharlos ahí. Y ser escuchados. Y tienes algunos videos ya donde se narran algunos de los escritos, pero ser escuchados yo creo que tiene su encanto. Tiene su encanto. A mí me encanta escuchar libros, así es que estoy loca por encontrarme ese audiolibro en Audible o en cualquier otra plataforma. Muchas gracias, Gracias Gisette. a ti. Y gracias por lo que haces, gracias por la valentía de apostar al poder de tu voz. Porque hace falta, porque es necesario, porque a través de ti son muchas las mujeres que se sienten identificadas, Iliana, y a través de todas las personas que también están colaborando para hacer este espacio realidad. Pero dicen que de los cobardes no se haya escrito nada más que ese refrán, me imagino yo. Pero la realidad es que la valentía es hacerlo con duda, es hacerlo con miedo. Claro. Es hacerlo por lo menos apostando a la convicción de que queremos aportar, de que queremos aportar y sumar a la sociedad en la que vivimos. Así que gracias a ti por hacerlo. Gracias. Y a todos los que nos escuchan, si este mensaje resonó contigo y sabes que tienes otra amiga que necesita absolutamente escuchar o ver este video, porque aunque sabes que Hola Podcast es en audio, en esta ocasión tenemos video full, así es que búscalo en YouTube para que lo veas completo y compártelo con otras mujeres maravilla para que sigamos creciendo esta comunidad de mujeres que sabemos dejarnos ver y cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Hasta la próxima.